Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada de esta edición de Prensa y Poder, que todos los años traerán a los personajes y a las personas que pueden explicarnos bien las distintas áreas que se trata. Este año, como sabéis, las empresas y el emprendimiento tienen un especial protagonismo, y en esta mesa, que es un poco, pues eso, emprendedores ante las nuevas tecnologías, pues tenemos a dos personas muy relevantes en el ecosistema y en las nuevas tecnologías. Se apellidan igual, pero no se conocían hasta hoy. La mesa de los Miranda, además camino de Miranda de Ebro desde Madrid, o sea que todo cuadrado. Por un lado tenemos a Fred Miranda, que es presidente del Club de Emprendimiento. Durante años yo lo conozco hace mucho y es uno de los personajes que ya nos hablará pues desde la ley de startup a nuevas tecnologías a muchas cosas del ecosistema. Y Rodrigo Miranda, que es el presidente del Instituto para el Desarrollo de Internet y que también está muy metido en el ecosistema, más por la parte educativa y tecnología que Fren, que bueno, son complementarios. Entonces, bueno, bienvenidos a los dos, y pues al principio, si queréis hacernos una radiografía un poco del tema de la mesa. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la presentación, por la introducción, por compartir aquí mesa con mi colega Miranda. Sobre el tema de la mesa, yo sería muy ambicioso también, y gracias también a la presentación y a la invitación por parte de Graciano Palomo por estar aquí. Yo lo circunscribiría al momento actual, ¿no? Estamos todos, en teoría, esperando, ¿no?, fondos de resiliencia, qué va a pasar un poco con la reactivación económica y demás. Y para mí el mensaje es enarbolar una bandera clara, ¿no? La primera es la responsabilidad personal de cada uno, a nivel institucional, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de empresas, ¿no?, tanto grandes como pequeñas, para intentar cambiar el modelo productivo nacional. Y donde yo aquí añado un poco es la característica de que ese cambio de modelo productivo tiene que tener una componente digital esencial y muy fuerte. Y dentro de 5 años o 6 o 10, ¿no?, cuando ojalá estaremos aquí de nuevo, ¿no?, en la edición número 16 o casi 20, nos miremos, ¿no?, con retrospectiva y pensemos o afirmemos que efectivamente no hemos perdido la oportunidad que se nos dio, que es la de cambiar el modelo productivo hacia un conocimiento, una capacitación digital, primero, para ser competitivo tanto en Europa como en el resto del mundo, y segundo, también el no incrementar una brecha, ¿no?, de digitalización que está sucediendo, que sucede ya con grupos y colectivos muy grandes a nivel ciudadanía. Con lo cual, para mí es un poco el punto, si quieres, ¿no?, de partida, y a partir de ahí comentamos, hablamos, discutimos y debatimos. Fantástico. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar en un evento como este, muy interesante y muy adecuado a la época en la que vivimos. Darle, por supuestísimo, la enhorabuena a los organizadores, gabrielistas, darle la enhorabuena también al ayuntamiento, que seguro que también ha puesto parte, y por supuestísimo a los patrocinadores, que al final son los que también a su manera hacen posible un evento de estas características. Es una mesa, creo que espero que sea interesante, porque desde luego el momento lo merece. El momento lo merece. Estamos en un momento tremendamente importante para nuestro país, tremendamente importante para localizaciones como es Aranda de Duero, localizaciones con una despoblación importante, en una situación compleja, y la oportunidad que estamos con estos fondos de Next Generation famosos, de los que todos hablamos y hablan en los medios de comunicación, es un momento, una magnífica oportunidad. Siempre se habla, ¿no?, de que las crisis es también un momento de oportunidad, y efectivamente estamos ante ella. Estamos en un momento fantástico, una oportunidad maravillosa para, de verdad, como decía mi primo de Chile,
¿vale? Cambiar el tejido productivo español, darle un impulso digital a todo ello. Los fondos Next Generation, como saben, tienen un componente, están muy orientados por un lado al tema medioambiental, pero por otro lado a la transformación digital. Y esto no es casualidad. Esto es porque es una obviedad ya decirlo a estas alturas de la vida, a estas alturas del desarrollo económico. Es absolutamente necesario, imprescindible, me atrevería a decir, la digitalización de los modelos de negocio, la digitalización de las compañías. Y digitalización, ya lo hablaremos seguro durante la mesa, no significa simplemente tener una página web y demás, ¿no? Sino implica muchísimo más, que seguro que lo hablaremos durante la mesa. En definitiva, una oportunidad maravillosa ante la cual estamos y que debemos aprovechar. Y es muy importante que seamos conscientes de ello. Hombre, desde luego habéis dicho, como bien sabéis, los fondos son 10 veces el Plan Marshall, son 140.000 millones del Generation, otros 10.000 del RIAD, que la gente se olvida, pero son 150.000 en total o más. ¿Y creéis que de verdad estamos preparados? Porque los fondos europeos, entre el 14 y el 20, creo que ha sido el 16 y el 20, el 60% ni se han aplicado ni se han utilizado. Entonces, ¿está España preparada para eso? ¿De verdad somos conscientes de cómo se puede digitalizar de verdad? No. No. No, y me explico por qué no. Primero porque falta conciencia y conocimiento de lo que digital significa. O sea, yo creo que creemos que digital, como tú decías, ¿no? A veces es poner una página web, o creemos que digital es tener una app o una aplicación en el móvil. Creemos que digital muchas veces es cosas que forman parte efectivamente del mundo y el entorno digital o de la interacción en los negocios digitales, pero no son esencialmente lo único, ¿no? Hay muchas situaciones dentro de la cadena de valor de una compañía donde la digitalización aporta eficiencia, aporta eficacia, aporta además una componente en el discurso que es difícil de manejar también por los gestores y administradores políticos, que es un poco, y creo que voy a ser un poco provocativo aquí, es un poco de qué manera lo digital está eliminando determinados empleos. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que en esto también hay que asumir, y no quiero ponerme muy bélico, ¿no? Pero como en el ejército, en las batallas, que a lo mejor tenemos que perder determinados perfiles en aras de que la digitalización permita ganar muchos otros puestos de trabajo, ¿no? Y las estadísticas también por parte de la Comisión Europea y por algunos informes en Estados Unidos significa que en momentos de digitalización fuertes los empleos que más suelen sufrir son aquellos de menor cualificación y de mayor automatización, y qué decir ahora con la irrupción, ¿no? de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y es verdad que hay una pequeña caída, pero es verdad también que el multiplicador de generación de empleo suele ser por 2 o por 3 en 3 o 5 años aproximadamente. Con lo cual yo creo que es un tema de entender qué es lo digital, a partir de ahí asumir que podemos tener un pequeño situación de pérdida, pero sobre todo si estamos preparados con cierta visión en 3-5 años para formar a determinados colectivos para que esa pérdida no sea significativa, incluso puedan reconvertir sus perfiles profesionales a futuro, seremos capaces realmente de estar preparados. En relación a tu pregunta, rotundamente, como decía Rodrigo, rotundamente no. Es decir, no estamos preparados, desgraciadamente no estamos preparados para, ya no te digo gestionar, casi me atrevería a decir siquiera absorber esos fondos. De hecho, hace poco en una asamblea, entre otras actividades, tengo también una escuela de negocios, como sabes, Andrés, y hace poco estábamos en la asamblea de la Asociación Española de Escuelas de Negocios, y se hablaba de que en determinados fondos europeos preexistentes, no hablamos de los nuevos estos que van a llegar, sino de los preexistentes, de los que durante muchísimos años hemos tenido acceso a ellos, entre un 20 y un 30, de media, un 20 y un 30% de esos fondos se quedan sin gestionar. Es decir, tenemos ya, no hablamos de los 140, 150 mil millones que están por llegar, sino muchísimo dinero que ya hemos tenido acceso a él y que no ni siquiera hemos sido capaces de traerlos para España. Es decir, fondos europeos que se quedaban sin utilizar porque las entidades españolas no accedíamos a ellos. Y eso es tremendo, y eso me preocupa muchísimo de cara a estos 150.000 que están por llegar. Porque si no lo hemos hecho en el pasado, ¿qué nos lleva a pensar que lo vamos a poder hacer en el futuro, ¿no? Para mí es muy preocupante. Las causas, es verdad, aquí es como todo, ¿no? En toda culpa siempre hay muchos, en todas cuestiones como esta siempre hay muchos culpables.
Es verdad que hay una parte de desconocimiento por parte de la administración pública que no nos traslada a los empresarios la existencia, punto número 1, la existencia de esos fondos, y punto número 2, cómo acceder a ellos, ¿vale? Pero también tenemos que ser, lógicamente tenemos que hacer una pequeña reflexión interna también, tenemos que hacer un pequeño acto de reflexión los empresarios, y es cómo demonios podemos permitir que hay una gran cantidad, pero estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de miles de millones que se han quedado ahí sin utilizar. Sí, sí, y esa es una parte del importante. Periodo hasta el 20 se quedaron como 12.000, pero de esos 12.000 hay 8.000, que es lo que tú dices, que no es que no estén aplicados, es que no está ni explicado en qué se van a hacer. Y lo han alargado hasta el año 23 para ver si los absorbemos también. Pero claro, se va a juntar los 150.000, los pendientes. Entonces lo que decís, que es que no hay preparación. ¿Sabéis para que te interrumpa aquí, ¿sabéis una variante que a mí también me gustaría introducir? Que yo creo que a veces consideramos que este tipo de despliegues de fondos deben ser muy paternalistas, ¿no? O maternalistas, para utilizar los dos términos, ¿no? Y es que básicamente el Estado y las administraciones públicas tienen que decidir sobre qué se tienen que desplegar. Y yo ahí planteo también otra alternativa, y además la planteo con una receta tremendamente práctica, yo creo que muy sencilla de entender, lo que no sé si es tan sencilla de implementar a nivel práctico, que es, si recordáis, yo creo que los que tenemos un poco esta generación o esta edad, recordamos que en algún momento de nuestra vida hubo una cosa que se llamaba la cuenta Rovivienda, ¿no? Que la gente metía dinerito en el banco y tal, en aras de comprarse una casa, ¿no? ¿Por qué no creamos una cuenta ahorro-formación? Es decir, ¿por qué no creamos que los individuos sean capaces, y aquí yo sí que me gustaría cambiar un poco la película, porque si no siempre le echamos la culpa al Estado y que no saben gestionar o que no saben dónde están los fondos y demás? Los individuos tenemos una responsabilidad, que es somos propietarios y dueños de nuestro futuro. A mí me encanta, ¿no?, estar aquí con Gracián y con todos ustedes cuando me invita aquí, porque veo, ¿no?, un entorno en el cual son proactivos en la educación, son proactivos por el cambio de vida, ¿no?, que mucha gente necesita, ¿no?, además en un entorno tremendamente necesitado de ello. Y creo sinceramente que somos responsables de nuestro futuro. Entonces cada persona tiene que tener o debería tener su cuenta de ahorro-formación, a lo mejor con una serie de incentivos fiscales y a lo mejor con una pequeña bonificación por parte del Estado, para que cada uno, sea persona, o sea pequeña y mediana empresa, o sea empresa, pueda elegir, ¿no?, en qué y dónde va a destinar esos fondos o ese dinero, ¿no?, para poder estar continuamente actualizado o reconvertido hacia ese entorno digital o ese entorno de innovación o de emprendimiento que necesitamos. Digo, por aportar una idea, porque si no, vamos a estar aquí, ¿no? No, que es esto que es verdad, no tal que a veces se cree la gente que los fondos estos son solo para grandes empresas. Y está claro que cualquier pyme que se quiera digitalizar, cualquier centro educativo que pueda aplicar cosas relacionadas, podía acceder. Lo que sí que es verdad que dices tú que hay que ser más proactivos los individuos, no tanto de las administraciones, pero es cierto que si los PERTES no te informan como no está informando, a ver si ahora que el señor Iván Redondo ha salido, ahora empieza a haber un poco más de claridad. Pero claro, si el gestor iba a ser uno único y omnipotente, a ver si ahora de verdad podemos actualizar. ¿Vosotros creéis que se abre una nueva etapa ahora que se va a cambiar un poco lo de los fondos o no? Hombre, bueno, es más política que de emprendimiento la pregunta, pero sí, bueno. Hombre, yo como buen emprendedor que soy, siempre soy positivo y siempre intento ver la parte buena de las cosas y bueno, pondremos haremos un acto de fe y pensar que sí, que cambiará, pero yo también abogo por el tema de la autocrítica, es decir, oye, que hay una parte importante, por supuestísimo, ¿no? Las administraciones públicas, los gobiernos, efectivamente, tienen que poner esos medios, tienen que legislar para facilitar que lo hagamos, pero también los empresarios tenemos nuestra parte de responsabilidad en todo esto. Es decir, hay una cosa, hablaba ahora Rodrigo, hablabas del tema de formación. Creo que muchos sabemos que en la nómina, cuando todos los que tienen nómina te quitan una parte, un 0,10 de tu nómina para el tema de la formación. Pero es que, y es una bolsa que se va creando. La mayor parte de los empresarios no saben que tienen ese dinero ahí para formar a sus trabajadores de manera no gratuita, sino que ya lo has pagado por adelantado, claro, y que si no lo utilizas lo pierdes. Pues la mayor parte de los empresarios eso no lo saben. Y eso es culpa nuestra. Siempre tiene que haber una parte de difusión, una parte de educación en todo ello, pero también tenemos que hacer autocrítica de decir, oye, también tenemos que nosotros movernos y ver qué es lo que hay, ¿vale? Y ver qué es lo que hay. En el tema de los fondos europeos también, oye, nosotros tenemos que movernos y ver con qué entidades podemos ir, cuáles son los conocimientos, los requerimientos. Yo me he chupado ya, yo no sé, ni 5 o 6 charlas sobre la gestión y digo, bueno, y seguro que iré a la siguiente, porque siempre aprendes algo y siempre obtienes algo.
Y esa, creo, modestamente, que es la actitud que tenemos que tener los empresarios, esa inquietud de ver, oye, van a llegar 140, 150 mil millones. Vamos a ver qué puedo rascar de ahí. ¿No? Claro, ¿qué puedo rascar? Y es que estamos hablando de que la mayor parte de ellos van para transformación digital de las compañías. O sea, todos podemos acceder a ello y todos nos viene bien. La cuestión es tener también nosotros, y haciendo eso un poco de autocrítica, ver como empresarios qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuáles son los requisitos para poder aprovechar, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos todavía esa cultura. Es verdad que sí, no la tenemos como los anglosajones, es verdad que sí, mejor que en otros países europeos, pero todavía nos queda un camino por recorrer como empresarios para poder hacer un uso óptimo de todos esos recursos que tenemos a nuestra disposición. Y hay una particularidad que me gustaría añadir también, que yo creo lo ha cambiado bueno, pues obviamente lamentable momento de pandemia, pospandemia, que es el cambio en la forma de trabajo, ¿no? Y esto para mí es muy significativo porque yo creo que no voy a repetir, ¿no?, las condiciones en las que todos y todas hemos estado trabajando los últimos meses, pero eso te dota de una característica totalmente distinta a la que veníamos o estando acostumbrados, ¿no?, de trabajar en el pasado, que era esa dinámica de presencialidad. O sea, ahora cualquier profesional ya no solo es que pueda estar trabajando desde cualquier lugar para una empresa, sino que pudiendo estar trabajando desde cualquier lugar para una empresa, puede estar trabajando para cualquier empresa en el mundo. O sea, yo creo que uno tiene que pensar esto sobre todo de cara a las nuevas generaciones, chavales o chavalas que nos escuchan tanto aquí como en online, porque ese es tu mundo ahora. O sea, tu mundo básicamente lo que va a significar es que desde cualquier lugar de España, pongamos que estás trabajando maravillosamente bien desde Aranda, viviendo con tu familia, ¿no?, con tu familia en un entorno maravilloso como podría ser este, puedes estar trabajando para una compañía en Estados Unidos. Y puedes estar trabajando ya no solo con pertenencias a largo plazo de 3 o 4 o 5 años, sino que yo me puedo levantar por la mañana y en función de las capacidades que he desarrollado, que he aprendido, me puedo conectar en una plataforma, puedo estar buscando por una tarea que puedo hacer razonablemente bien porque tengo ya mis valoraciones históricas y puedo tener una pertenencia a un proyecto que dure 2-3 días. Y al cuarto día, porque me apetece, no trabajo. ¿Por qué? Porque no lo necesito y equilibro mi vida personal y profesional. Y al quinto día me vuelvo a enganchar en otros 3 días de proyecto para otra compañía que ya no está en Estados Unidos, sino que está en la India o en cualquier lugar del mundo. Yo creo que también tenemos que ser capaces de dotar un poco, ¿no?, dentro de este micromundo, ¿no?, que a lo mejor decimos, no, pues tenemos los fondos, vamos a ver, nos los aplicamos y demás, pero la obligación también tiene que ser no solo cambiar el modelo productivo, sino también cambiar la mentalidad de los excelentes profesionales y jóvenes que siempre hemos tenido en España para trabajar, insisto, en cualquier lugar del mundo. Hay un componente educativo ahí muy importante para que los jóvenes se den cuenta de que esto ya ha cambiado. O sea, la maldita pandemia nos ha traído también, como todo, nos ha traído unas cosas buenas y nos ha traído como bueno el darnos cuenta de que no hace falta la deslocalización, que no hace falta estar yendo a trabajar en una oficina todos los días, que podemos trabajar desde nuestra casa, desde un pueblo de Castilla y León o desde una isla en Canarias de mi tierra. Exactamente igual, exactamente igual. Pero hay un componente importante que tenemos que transmitirle eso a las nuevas generaciones, es decir, oye, darle los conocimientos, por supuesto, y darle las herramientas y darle los recursos. Máxime en comunidades que están tremendamente afectadas por el despoblamiento, como es el caso de Castilla y León. Es decir, tenemos una oportunidad ante nosotros maravillosa. Si somos capaces de dotar de conocimientos, recursos y herramientas a los jóvenes, se darán cuenta de que pueden perfectísimamente trabajar desde su propio pueblo, con su familia, como decía Rodrigo, y absolutamente igual que si estuvieran en mitad de Madrid, en mitad de la Gran Vía en Madrid. Y eso es una oportunidad que se abre ante nosotros, pero tenemos que aprovecharla. Tenemos que dotar, como digo, conocimientos, recursos y herramientas, tanto a los jóvenes como también a los mayores, por supuesto, pero hago especial hincapié en los jóvenes porque eso es lo que se va a quedar ahí, eso es lo que se va a quedar ahí para las futuras generaciones. Se va a pagar nuestras pensiones. bueno, a las pensiones no tengo mucha confianza yo en ello, eso es un tema interesante también, pero estamos de verdad ante una oportunidad maravillosa para cambiar esa forma de trabajar. Sí, pero continuando con lo que estáis diciendo y saco otra vez el pitufo gruñón a flote, y aquí tenemos luego, por ejemplo, a Milagros Marcos, que nos va a hablar de despoblación y cosas en las que es experta. Está muy bien todo lo que habéis dicho, pero si tú eres un emprendedor
en medio de la nada, tienes una casa rural y no tienes ni conexión a internet, ¿qué vas a hacer? Las reservas con boli, papel y teléfono. Entonces, a la administración central, sobre todo, también hay que pedirle eso, de que tengamos, como bien has dicho, las herramientas. Efectivamente. Herramientas y recursos. De recursos hablo infraestructura. Infraestructura, por supuesto, a nivel tecnológica. Por supuesto, tienes que tener ya no solamente una conexión a Internet, sino una buena conexión a Internet. Eso, por supuesto. Pero no solamente nos quedamos en la parte tecnológica, que es muy importante, indudablemente, que si no la tienes difícilmente, sino también todo lo que conlleva de estructura o infraestructuras educativas. Porque claro, si tienes un buen internet, pero tienes 2 niños y no tienes a qué colegio llevarles, difícilmente tal. Si no tienes una buena carreteras para poder llegar, para poder desplazarte, si no tienes un centro cultural, si no tienes un centro educativo, si no tienes un supermercado, pues por mucha conexión a Internet tampoco vale. Es decir, es un todo, es una suma, es un conjunto. Con lo cual hay que desarrollar una planificación estratégica. No es, ahora vamos a poner banda ancha para todos en toda España o 5G y tal. Bien, pero no suficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente, como decían en la universidad, ¿verdad? Entonces, es una suma. Es decir, ¿esa suma qué es? Una planificación estratégica, pero de verdad. Una planificación estratégica de verdad. Eso es lo que hace falta para de verdad luchar y combatir el despoblamiento. Más en esta tierra en la que estamos, pero en toda España, bueno, y en todo el mundo, porque al final es insostenible, desde un punto de vista de sostenibilidad, es insostenible el que sigamos desplazándonos a las grandes ciudades. Eso tiene un límite y yo creo que ya hemos llegado a él, ¿no? Y es que ahora mismo tenemos esa oportunidad. Es maravilloso, porque estamos en un momento que de verdad estamos ante una oportunidad fantástica, porque es que encima el dinero viene para ello. O sea, tenemos el dinero, porque siempre nos quejábamos de, bueno, todo eso hace falta dinero, hace falta tal. Ahora ya no tenemos esa excusa. Ahora lo que hace falta, ya con el dinero que está por llegar, destinarlo bien, usarlo bien, hacer un buen uso de ello para de verdad cubrir esas carencias que tenemos. Como decía, para mí los 3 pilares son, como decía, conocimiento, educación, recursos, hablando de infraestructuras y herramientas. Esas son las 3 maneras de luchar contra la despoblación, desde el ámbito que nos toca a todos, desde el público y desde lo privado. Y en esa aceleración que ha supuesto, en el tema digitalización me refiero, en esa aceleración que ha provocado la pandemia, ¿creéis que se va a impulsar también más el emprendimiento? Aparte del teletrabajo, ¿más gente va a apostar por hacer realidad sus ideas? Bueno, yo sí que te doy algún dato. Sí, mejor habla tú, porque como empiece yo no termino. Sí, no, pero mira, si quieres, por datos prácticos, ¿no? Nosotros desde ISDI, ¿no? Llevamos 12 años formando profesionales digitales, emprendedores, empresas, y en los últimos, digamos que 12 meses, uno de los cursos que más éxito ha tenido, aparte de los másters y demás, ha sido un curso de comercio electrónico de 3 meses, donde gente, profesionales y demás, que incluso muchos de ellos por ERTES, por ERES, están saliendo, como sabéis, de grandes bancos y de grandes multinacionales, lo que están haciendo son cursos de reciclaje, de reinvención, para ser capaces de en 3-4 meses conocer cómo se puede lanzar una tienda online. Y tengo un ejemplo maravilloso, una gran amiga mía, Antonia Fernández, que ha generado, y además os invito a que lo miréis, una web que se llama Los Dulces de mi Convento. Entonces, ¿qué problema resuelve Antonia con Los Dulces de mi Convento? Pues que obviamente las monjitas, ¿no? que están en su entorno y en su situación y en su monasterio, donde estén, ¿no? Debido a la pandemia no pueden seguir vendiendo los dulces, ¿no? que ellas hacían y que ellas hacen, ¿no? Y a lo que a Antonia se le ocurre es generar una página web de tal forma que las monjitas empiezan a vender a través de e-commerce a cualquier lugar de España, a cualquier lugar del mundo. Entonces, esas son las ideas de negocio que son capaces de mejorar, ¿no? Incrementar tejido productivo. Con lo cual yo te diría que sí hemos visto, nosotros por lo menos, muchísima intención y muchísima dedicación para el autoempleo, para emprender. Lo que pasa es que también es verdad que aquí hay una gran falacia a nivel general, y ahí te dejo a ti, Efraín, que sabes mucho más que yo sobre el emprendimiento, que es que parece que el emprendimiento es la solución, ¿no?, de todos nuestros problemas, cuando no lo es. Y aquí yo también distinguiría 2 cosas que yo creo que tú también vas a desarrollar mucho, que es emprender es una cosa, pero tener mentalidad emprendedora es otra, ¿no? Yo creo que también tiene sentido separarlas y complementarlas, porque en muchos casos son 2 caras, ¿no?, de la misma moneda. El desarrollo del emprendimiento
es indudable, o sea, y es inevitable, por el propio desarrollo del tejido empresarial español. Es decir, al final, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en Canadá y pasar unas temporadas también en Estados Unidos, y allí me daba cuenta que uno de los grandes secretos de las organizaciones allí era basar sus desarrollos en apoyarse en freelance, es decir, llevar los costes fijos o reducir todo en la medida de lo posible los costes fijos y llevarlos a variables, ¿vale? Es decir, allí no tenían la mentalidad como tenemos aquí de que, bueno, está cambiando ya en los últimos tiempos, de que, oye, tengo que tener gente en nómina, tengo que tener gente en nómina. No, también puedes apoyarte en freelance, ¿vale? Mucha gente, muchos empresarios españoles todavía tenemos la mentalidad de que, bueno, es que me cuesta más, ¿vale? Es posible que en el corto plazo te cueste un poco más, pero en el medio y largo plazo te va a ser absolutamente rentable y sobre todo te va a dar una flexibilidad para afrontar momentos de crisis infinitamente mayor. Es decir, si llega un momento, como ha pasado con la pandemia, como pasó con la gran recesión, etcétera, que, oye, que tu facturación es que desciende, pero en unos números, un volumen impresionante. Una estructura basada o fundamentada en costes variables te permite una adaptación mejor a las nuevas circunstancias. Oye, ¿que facturas menos? Pues prescindes de esos freelance, de esos autónomos, y no tienes que asumir unos costes que no puedes por mor de la crisis, porque encima cuando te llega la crisis te baja la facturación y encima tienes que hacer frente a los despidos, a las indemnizaciones cuando estás que no llegas a final de mes. ¿Y cómo demonios? Entonces esa es la situación y muchas empresas terminan por ir al concurso de acreedores y muchas desgraciadamente ir a la liquidación, con lo cual, pues bueno, después a pagar los empleados el fogasa, es decir, todos, etcétera, etcétera. Y no, de las cosas que yo aprendí en mi pasado en estos mundos, en este mundo anglosajón, es que intentar llevar a variable, intentar contar con autónomos y freelance. Y eso es fantástico, enlazándolo con el tema de la lucha contra la despoblación rural. Es decir, porque mi autónomo, de hecho yo tengo gente repartida ya no solamente por todo el país, yo tengo varias actividades profesionales, tengo varios negocios y no solamente tengo gente repartida por todo el país, pero por todo el país, sino tengo en no sé cuántos países del mundo. Gente que trabaja para mí desde hace muchísimos años y que están en la India, tengo gente en la India, tengo gente en México, tengo gente en Perú, tengo gente en Colombia, tengo gente... Y en España yo creo que en casi todas las comunidades autónomas. Y no pasa nada, hacen sus tareas. Que esa es una de las grandes handicaps que tenemos los empresarios españoles, ¿no? Que parece la presencialidad, ¿no? Que es que si no lo tengo al lado, parece que es que no está trabajando y no. O sea, tenemos que cambiar el trabajo por la realización de tareas. Es decir, ya no es la presencialidad, sino tú tienes unas tareas que realizar, las realizas. Fantástico, me da lo mismo que lo hagas desde la mesa del lado de mi despacho o que lo hagas desde tu casa en Aranda de Duero o en la isla de La Gomera. ¿Vale? Y eso es importante. De hecho, hay un concepto que a mí los anglosajones me encanta, que no hablan hablan de teletrabajo, pero también habla de trabajo inteligente, ¿vale? Exacto, de lo que llaman el smart work. Es decir, tú estás en tu casa, tú no tienes un horario, tú tienes unas tareas, realizas tus tareas desde tu casa y mientras las realices todo el mundo contento. Las puedes realizar a las 2 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, cuando tú quieras. Mientras realices esas tareas y las tengas en tiempo, forma y manera, todos encantados, todos encantados. Más barata de noche, con lo cual... Exacto. No, el emprendimiento y una cosa, perdón, Andrés, hay una cosa muy interesante que decía Rodrigo. También, ojo, no se trata ahora de que... Bueno, hay dos cuestiones ahí muy interesantes. Una primera que es el hecho de que la gente piensa que emprender es invertir un montón de dinero. Y no, emprender puede ser simplemente... gestionar las redes sociales de una empresa desde tu casa, es decir, ser community manager. Emprender puede ser ser SEO, es decir, el que posiciona las páginas web en Google, y eso lo puedes hacer desde tu casa perfectísimamente y no requieres una gran inversión, porque muchas veces cuando nosotros damos las charlas o hacemos cursos de emprendimiento y tal, y llegas el primer día a gente, nosotros hacemos muchos cursos de esto, de simplemente que conozcan lo que es emprender, para que lo contemplen como una posibilidad. Porque, muy importante lo que decía Rodrigo antes, esto no se trata ahora de que de repente todos tenemos que ser emprendedores. No, ni mucho menos. Cada uno, aquí la sociedad necesita de todo. Necesita emprendedores, necesita trabajadores por cuenta ajena, necesita funcionarios, necesita de todo para que funcione. No tenemos que ser ahora de repente todos emprendedores. Y por supuestísimo, como también decía Rodrigo, aquí no todos valemos para emprendedores. Cada uno tiene que encontrar su camino en la vida. ¿Vale? Eso, por supuestísimo. Pero hay un tema muy interesante que también introducía Rodrigo, que es lo que llamamos dentro del mundillo los emprendedores por oportunidad y los emprendedores por necesidad.
Desgraciadamente hay muchos emprendedores por necesidad ahora mismo, que son todos estos los provenientes de los ERTE, ¿vale? Tanto pasados, presentes y los que están por llegar, desgraciadamente. Y no se trata de que ellos digan, oye, pues que ahora tengo 50 años y nadie me va a contratar y tengo que montar un negocio. Ojo, porque eso es muy peligroso, porque eso lo he visto yo muchísimo, que se gastan sus indemnizaciones en montar negocios porque ellos no querían montar un negocio, pero dijeron, es que yo con mi edad, ¿a dónde voy? Y tengo dinero calentito en el bolsillo de la indemnización. Y eso, si no lo tienes muy claro y no has adquirido una buena formación y sobre todo no tienes esa vocación, no te metas, busca alternativas porque desgraciadamente lo he visto muchísimo gente que quema sus indemnizaciones porque emprenden no por oportunidad sino por necesidad y es la peor manera de emprender. El ratio de fracaso de la gente que emprende por necesidad es altísimo, pero disparatado. Les recomiendo, quien esté interesado en profundizar en todos estos temas, hay un informe que para nosotros es un poco como la Biblia de los que estamos en el mundo del emprendimiento, que se llama el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor. Es un informe que se hace a nivel mundial y es fantástico para quien quiera profundizar en esta materia. Sí, cierto. Y aparte, como me has dicho, la formación. Porque si a veces, yo me acuerdo en una web de una agencia que hicimos de emprendimiento, que mucha gente nos llamaba para decir, oye, ¿y cómo se hace un plan de negocio? Entonces decía, oye, tú te pones a emprender y no sabes, claro, es que si no tienes lo básico van a fracasar seguro. Es que la formación... O sea, la formación es un tema aparte, ¿no? Y aquí dos mensajes, ¿no? Yo creo. Uno, insisto mucho en la responsabilidad personal que tiene cada individuo, que tenemos todos para formarnos. Y yo aquí os preguntaría, a los que me escucháis aquí o los que están online, ¿no? ¿Qué habéis aprendido en estos últimos 6 meses? ¿Qué habéis aprendido en estos últimos 3? ¿Ha habido algo de lo que hayáis aprendido que significativamente cambia vuestra empleabilidad a futuro? O sea, esas son preguntas que muchas veces cuando las hago, y a veces en entrevistas, ¿no?, de alumnos que se incorporan a nuestros programas, la respuesta lamentablemente es no. O sea, muchas veces te encuentras con profesionales de muy alto nivel y que han tenido trayectorias profesionales muy relevantes, que han vivido acomodados y acomodadas en una situación en la cual después de 15, 20 años en un sector o en una compañía, la situación ha cambiado. Entonces, para mí hay un mensaje también clave que es no estamos preparados para la transición profesional. O sea, estamos acostumbrados a que teóricamente nuestra permanencia o persistencia en una compañía suele durar 10, 15, 20 años y pensamos que eso no va a cambiar. Y cuando nos damos cuenta que eso va a cambiar puede ser demasiado tarde porque efectivamente no hemos cargado nuestra mochila de conocimientos y habilidades y capacidades necesarias para la siguiente fase que voy a ser capaz de desarrollar. Esa es una que es un poco la decisión personal. La segunda es, y aquí de nuevo voy a intentar ser políticamente respetuoso, pero también incorrecto, es la profusión educativa, universitaria, estatal y autonómica alrededor de carreras no necesarias. O sea, y esto yo creo que es algo contra lo que no estamos luchando adecuadamente. Y básicamente, ¿qué significa? Significa que estamos obligados a postergar voy a llamarlo un negocio universitario, generalmente estatal, pero también en algún punto privado, que lo único que hace es educar a nuestras nuevas generaciones y a nuestros hijos en profesiones que no van a existir o que ya no están existiendo. Y aquí transcribo una conversación que tuve con un padre amigo mío, con una chavala de 23 años, diciéndome, es que mi hija ha hecho un doble grado de Derecho y ADE en una razonablemente representativa Universidad Nacional y no encuentra trabajo. No encuentra trabajo, además, permitidme la coletilla, de lo suyo. Entonces tú dices, ¿y qué es de lo suyo? ¿Y qué es lo suyo? ¿Qué es ADE y Derecho? O sea, realmente hay un puesto de trabajo. Tú te pones a buscar en LinkedIn o en portales de empleo donde estén buscando hordas de profesionales en ADE y Derecho. Y te puedo decir que ADE y Derecho puede ser de las más empleables. O sea, yo creo que ahí hay una desconexión total, porque yo estoy viviendo... O sea, yo tengo ofertas de empleo de empresas digitales y no digitales en España que no puedo cubrir con nuestros alumnos porque no tenemos alumnos suficientes como para cubrirlas. Entonces yo creo que también aquí hay un déficit esencial, que es no estamos formando a las nuevas generaciones en las profesiones que realmente está demandando el mercado. Absolutamente. La formación, la educación es la piedra angular de todo. Es que es la piedra angular de todo. O sea,
el día que de verdad, ya no solamente que despertemos y seamos conscientes de ello, tanto a nivel público como a nivel privado y, como bien decía Rodrigo, a nivel individual. Es decir, nosotros como individuos deberíamos marcarnos una obligación de que por lo menos hacer un curso de lo que sea al año. Mínimo. Mínimo. Es que si no te quedas fuera. Nosotros dentro de la Escuela de Negocios que nombraba anteriormente, estamos especializados en temas de intraemprendimiento, pero también de innovación y de inmersión y de transformación digital de las compañías y de las personas. Hacemos cursos de inmersión digital y de verdad que ha sido muy curioso el darnos cuenta del bajísimo nivel, pero bajísimo nivel que tenemos en este país en temas de transformación digital, en temas de... antes hablaba de la inteligencia artificial. Nosotros en este curso es un curso muy, muy básico y aún así hemos visto el curso que hemos construido se nos ha quedado muy alto para el nivel medio del español medio. Lo cual es tremendamente lamentable. Es decir, es que tú le hablas de la inteligencia artificial y en el mejor de los casos saben de lo que estamos hablando. Ya no si empezamos ya con Machine Learning, Deep Learning o el Data Science o todo esto ya suena a ciencia ficción, ¿no? Pero son conceptos que deberíamos todos conocer, todos en nuestro día a día deberíamos conocer. En definitiva, formación y educación es la piedra angular de todo. Bien decía Rodrigo, estamos en un mundo absolutamente cambiante, pero absolutamente cambiante. Profesiones que desaparecen cada día, conocimientos que se tienen que renovar cada día. Me acuerdo hace el año pasado, antes del COVID, en el 2019, fui a un evento sobre inteligencia artificial y todo esto, sobre Big Data, sobre el tema de análisis de datos. Y me acuerdo uno de los ponentes fue muy interesante porque uno de los ponentes dijo una cosa que la verdad que se me quedó muy grabada y la verdad que me pareció una reflexión muy interesante. Decía, de aquí a los próximos 18 meses se generará en el mundo tanta información, tanto volumen de datos como se ha generado del comienzo de los tiempos hasta el día de hoy. En solamente 18 meses. Bueno, y estoy seguro que si ese ponente lo viéramos hoy ya igual no hablaba ni de 18 meses, ya hablaba de un periodo más corto de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que adaptarnos, que tenemos que formarnos, porque es la manera de adaptarnos a estos entornos tan volubles, tan cambiantes, tan inciertos. Déjame provocar un poco más. Sí, ¿no? por favor. Sobre ese mensaje yo os preguntaría, o preguntarlo vosotros. Os miráis al espejo cuando os levantáis esta mañana, ¿cómo de digitales os habéis levantado hoy? ¿Más que ayer? ¿Menos que ayer? ¿Habéis aprendido algo en este mundo eminentemente digital que os esté cambiando la forma de entenderlo, o la forma de trabajarlo, o la forma de relacionaros? Haceros esa pregunta durante la próxima semana. Y tuiteadme las respuestas. @rmiranda y también ¿vale? Para intentar, ¿no? Reflexionar un poquito, ¿no? Porque si no siempre decimos, no, hay que educar, hay que cambiar. Pero es que eso empieza por uno mismo. Y también, ¿no? Hablábamos con esas chicas, ¿no? Las voluntarias en el desayuno. O sea, tenéis ahora mismo cualquier formación disponible a nivel mundial, gratuita y accesible desde vuestra pantalla del móvil. No solo ellas, que son más jóvenes, todos nosotros. ¿La estamos aprovechando? Podemos ahora mismo ya no solo acceder a formación, obviamente en tu institución, en la mía, en la que amablemente estamos aquí, ¿no? En Aranda, en cualquier universidad del mundo. Elígela. ¿En qué te quieres formar? En LinkedIn. Toda la formación que quieras. ¿La estamos aprovechando? No la estamos aprovechando. Yo insisto mucho en la responsabilidad personal de cada uno. Tenemos un comentario de Jorge Bermejo. Ahora te acercan el micrófono. Madre mía, pues venga, vamos. Pues rapidito. Una detrás de otra. A las 11 hemos acabado, ¿eh? Tenía que haber dicho a Graciano que me subiera ahí con vosotros. A ver. Te hacemos hueco, ¿eh? O sea que... Bueno, para el año que viene. A ver, empezando por el principio. Creo que se comunica mal lo que es la transformación digital porque yo lo que veo es que se habla de webs, de apps, como tú decías, de comercio electrónico y creo que el meollo está en cómo podemos extraer datos en tiempo real para tomar decisiones en una compañía. Vale. Gestión pura y dura.
Y vamos, en el caso de mi empresa, que además pues en el año 2019 fue galardonada con el premio a CEPIME a la mejor transformación digital de las pymes españolas, realmente el salto cualitativo en la transformación digital es ese. O sea, el tener datos en tiempo real para tomar decisiones en el momento que las tienes que tomar. Y todo eso creo que no se está comunicando bien, no sé desde dónde, pero se está comunicando mal. Pero nada que te interrumpa. Enhorabuena primero. Segundo, ¿por qué tomaste tú esa decisión de llevar a tu compañía hacia una pura gestión basada en datos? Pues básicamente porque estoy continuamente formándome y vi que era el camino, además de trabajar con mucho freelance y con una estructura muy ligera. Entonces ahí está el tema, ¿vale? Pero de nuevo, o sea, no te quiero rebatir, pero de nuevo ves, o sea, además tú has comentado lo de los freelance, hemos hablado de la educación, o sea, las compañías, tu compañía la diriges con una visión de aprendizaje y de red, que es gran parte de las claves que cambian la estrategia de las compañías. El problema en todo esto, os pongo un ejemplo. Hace unos meses veo unas formaciones de transformación digital en la Cámara de Comercio. Y entonces, como tengo buena relación con la gente que lleva todo eso, les digo, creo que la orientación no es del todo la correcta. Al final acabé dando yo la formación de transformación digital. ¿Me explico? Porque es que no hay que confundir en ese sentido. Y tiene que ser práctica. O sea, Entonces, tiene que ser contada por alguien que lo haya hecho, porque si no, no vale para nada. La reflexión, o pregunta, o como lo queráis, es que no se está comunicando bien qué es la transformación digital, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, y aquí tengo delante mío una representante de la Junta de Castilla y León. Chan, chan. La administración pone muchas trabas, voy a utilizar un palabra políticamente incorrecto, trabas chorras, a la hora de cuando tú quieres hacer tu transformación digital y quieres acceder a esos fondos que me imagino que están por venir, pero que en otros casos también han venido de Europa y todo este asunto, lo que no puede ser es que cuando llevas 3 meses con una solicitud para hacer un determinado proyecto de digitalización y llevas 3 meses, te digan que el primer día en la solicitud has puesto mal la coma en no sé qué casilla. Y entonces no vale para nada. Vamos a ver, es que el objetivo no es poner mal una coma en la solicitud, el objetivo es llegar a donde tenemos que llegar. Entonces yo entiendo que hay que ser muy cautos de cómo se da el dinero porque hay que darlo bien, pero el motivo no puede ser es que has puesto mal una coma en no sé qué casilla, el motivo tiene que ser otro, ¿vale? Entonces creo que, bueno, pues a nivel de administración, y en este caso del ICE, que es quien lleva todas estas cosas, creo que eso pues hay que cambiarlo, porque entonces no estamos consiguiendo el objetivo real. Y luego, por último, y la que más me preocupa, es que está muy bien que a los jóvenes les digamos que pueden trabajar desde Aranda o desde cualquier otro sitio para todo el mundo y que es genial ser freelance y autónomo, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero también es cierto que el mundo no puede sobrevivir cuando todo el mundo trabaja en digital, porque yo tengo una empresa en la que tengo perfiles que encuentro a nivel de gestión totalmente deslocalizados en diferentes puntos de España que trabajan en el día a día y funcionan perfectamente, pero mi empresa, que se dedica a la ejecución de cubiertas e impermeabilización, factura por trabajos ejecutados. Y tenemos un problema grandísimo, que ayer salió aquí también, que es que no hay manera de encontrar mano de obra ni cualificada ni sin cualificar para formarla de gente que quiera trabajar en, llamémosle en obra, ¿vale? Entonces, claro, también hay que saber comunicar eso bien, porque no todo el mundo puede trabajar en remoto y en digital, sino que también necesitamos gente que use sus manos para hacer cosas y que nos dejen a las empresas formarles. Pero es que al final viene la gente con una mentalidad que es muy complicada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que venimos nosotros quizá a hablar de nuestro libro, además lo dijimos del principio, emprendimiento y digitalización, y por eso estamos, ¿no?, a lo mejor poniendo énfasis a la digitalización. Pero de nuevo yo creo que es un tema también de adecuar la oferta y la demanda de empleo. O sea, de nuevo, ayer lo hablábamos en la cena con Enrique, o sea, ese gran desconocido en España que tiene que cambiar muchísimo lo que estás comentando en la formación profesional, ese gran denostado a nivel educativo y a nivel de trabajo empresarial en España. O sea, yo creo que es algo que, de nuevo, tenemos que ser capaces de alinear la formación y la educación con la demanda de empleo, cosa que no está pasando. Lo dices tú a nivel de montador de cubiertas, pero te lo digo yo también a nivel de
profesionales SEO, community managers, marketing digital. No hay gente preparada para cubrir esos puestos. Ya ni eso, porque el problema es que la gente que no está formada, que no tiene estudios, viene con unas pretensiones que no son ni la de actitud, ni la de aprender, ni nada de eso. Entonces es complicadísimo, es un tema de cultura y de... Bueno, pero Eso daría para otra mesa. eso sí, eso... Para 5 mesas. Y la cultura del youtuber, si quieres, y demás. Una cosa con respecto a las comas, digo, no me voy a meter en un fregado que no es el mío, pero vamos, yo he sido programador y una coma puesta en un sitio o en otro, en un programa, te manda un satélite a la Luna o te lo manda orbitando por Plutón. O sea que, digo, con las comas, cuidado, y es una broma, ¿no? Sobre tu comentario, pero obviamente... Ya, últimamente también estamos trabajando mucho con algunos organismos oficiales alrededor de cómo se van a destinar los fondos públicos, y también nos dicen, nos tenemos que mover con una precisión milimétrica alrededor de los procesos, porque claro, luego afortunadamente todo eso está auditado, más viniendo de Europa y más viniendo en situaciones pasadas en España donde se han montado chiringuitos literalmente para captar fondos, con lo cual... Yo ahí entendiendo, además teniendo amigos en la administración pública, además, me dices que tenemos que ser hiper mega precisos, y es una pena, pero muchas veces por defectos de forma se han caído grandes proyectos, pero por esa coma que tú comentas. Y obviamente pues hay que intentar, ¿no?, mejorar el proceso y demás, pero es algo también en el que hay que tener muchísimo cuidado, muchísima vigilancia y intentar evitar que se cometan errores del pasado. Ahora muchas empresas están acudiendo a consultoras precisamente por eso, porque es que no puedes tener, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es verdad que es absurdo una cosa de estas, pero que por una tontería así se te cae todo. Se te cae un proyecto bien planteado, bien definido, con buenos socios de negocio, con buena ejecución, pero en defectos de forma pues son inevitables, ¿no? O sea que, pero bueno, es una broma, lo de la coma. Y por mi parte acaba, güey. Fenómeno. Gracias, Jorge. Jorge, ¿tengo tiempo para Sí, comentar un par de 2 cositas minutos rápido? y medio. Vale, Jorge, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por participar, que así haces más dinámico. Has hablado de 3 temas. Por un lado, el tema del análisis de los datos, decías, fundamental. No solamente eso es transformación digital, pero sí que es una de las piedras angulares de la transformación digital. De hecho, yo lo mencioné, el Big Data, el Data Science, fundamental, porque tenemos una grandísima cantidad de información ahí. O sea, en nuestro dispositivo móvil tenemos toda la información del mundo, pero si no sabemos qué hacer con esa información, no tiene sentido. Muy interesante ese apunte. Después, hablabas de las trabas, indudablemente. La administración pública lo que tiene que hacer es facilitarnos la labor, no complicarla. Es verdad, yo he trabajado para la administración pública, yo he trabajado como personal laboral durante 3 años y medio en mi isla, en Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, con lo cual he visto las dos partes, y yo creo que sí que todavía en la administración pública queda mucho trabajo por hacer para simplificar y para de verdad quitarnos esas trabas. Por supuesto, hay que poner pautas, y máxime con fondos europeos, que los conozco bastante bien porque los estuve gestionando desde la administración pública y son muy complejos y nos piden muchísima documentación, pero es verdad que en las administraciones públicas todavía nos queda un poquito para facilitar y no dificultar. Y por último, el tema de, efectivamente, no se trata, decías, ¿no?, de que trabajos también todavía manuales, por supuestísimo, como todo, siempre está la virtud, siempre dicen, el justo medio. Efectivamente, no se trata de que ahora todos nos volvamos digitales y todos trabajemos desde casa. No, en el tejido productivo tiene que haber de todo y tiene que haber jugadores en todas las áreas, ¿vale? Simplemente. Pues enhorabuena a los Miranda. Yo no sé si a lo mejor nos da tiempo, yo creo que nos da tiempo. Una reflexión así súper rápida, de 5 minutos dividido entre 2. ¿Qué os ha parecido el proyecto de ley de Startup? ¿O es otro debate más? O sea, ¿creéis que la administración... 2 minutos. 2 minutos complicados. Sí. ¿O qué creéis que debería tener que a lo mejor no ha tenido? Con esa pincelada... Mira, una de las cosas que yo siempre he hecho de menos es que nos consulten a nosotros. Que nos consulten a nosotros, no es tan difícil. Es decir, muchas veces cuando se legisla para los emprendedores, lo primero de todo que yo echo de menos, yo soy el presidente del Club del Emprendimiento, que es la mayor comunidad de emprendedores de España. Tenemos 100.000 miembros registrados y cerca de 200.000 seguidores en redes sociales. Pues a mí solamente un partido político una vez, y hace unos años, bastantes años ya, ha venido y se ha sentado conmigo para ver cuáles son las demandas nuestras. Entonces, para mí, ese es el primer paso. Es verdad que tuvimos la suerte cuando se legisló, cuando se creó la ley del emprendedor, que por lo menos dices, oye, no es la ley que todos queríamos, no es la ley que realmente necesitamos, pero oye, por lo menos se ha dado un primer paso. Pero, de verdad, esto da para mucho debate. Yo casi en mis 2 minutos y medio me concentraría en pregúntenos a nosotros, ya que la mayor parte de los políticos, la mayor parte no, creo que no sé si alguno de los que está sentado en el Congreso de Diputados ha creado alguna empresa, pues ya que no tienen ese conocimiento, pregunten a quien sí lo ha hecho.
Y en base a eso podrás legislar, podrás generar planificaciones estratégicas, leyes y todo lo que tú quieras. Pero lo primero de todo, pregunta a quien de verdad está ahí jugándose el pescuezo todos los días. 100% de acuerdo contigo, y además añadiría otra cosa, que es la ley de startup tiene de nuevo las dos caras de la misma moneda. Hay una ley hacia los emprendedores y hay algunas recomendaciones hacia los inversores. Yo creo que hacia los inversores es algo también que España necesita dinamizar más. O sea, normalmente no hay un emprendedor si no hay alguien, un pequeño inversor o lo que llamamos, ¿no?, la triple F, esos friends, families and fools, amigos, familia y cualquier tonto que pasaba por allí que ha invertido en esa idea. Con lo cual, el ser mucho más preciso y mucho más concreto en los beneficios fiscales y monetarios, ¿no?, que un inversor pudiera tener por estar ayudando y estar apoyando al tejido emprendedor, yo creo que también es algo que está más o menos perfilado, pero no termina de estar 100% definido en esa nueva ley. Pero bueno, yo creo que es un primer paso. O sea, yo me quedo con que es un primer paso en una dirección que, como tú bien dices, necesita luego tener más activación y más consenso, pero por lo menos es un primer paso, cosa que hasta ahora no teníamos. Como buen emprendedor me quedo con la parte positiva y es que se están haciendo cosas. No todo lo bien que se debiera, pero por lo menos, oye, pues se está intentando y se están haciendo cosas, y bueno, yo como emprendedor intento ser siempre positivo y me quedo por lo menos con esa parte de la historia. Pues muchísimas gracias a los dos, que hemos hecho en tiempo y forma, que son las 10:59. O sea que mejor no cese. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos a Teo García Gea, que os va a explicar, porque que sepáis que además de político es un experto en blockchain, ya que estamos hablando de temas tecnológicos. Muy bien. Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Eres más de lo que se ve.